Cuando yo era pequeño a mí me decían cosas que yo no sabía si eran verdad o mentira. La verdad es que me acerco a los 50 y sigo sin saberlo. A ver si me podéis ayudar a saber de lo que os pregunte qué es verdad y qué es mentira. Si te tragas un chicle, se te pegará las tripas, no lo podrás despegar. Si bebes mucha agua, te crecerán ranas en la barriga, ya lo verás. Y si no sales del agua del mar, escamas como a los peces te aparecerán. Dime si es verdad o mentira, dímelo ya. Esta me pasaba y me daba un poco de miedo, porque cuando me metía a la piscina me decía el socorrista: si haces pipí en la piscina, una mancha roja saldrá, y hasta que no salgas te perseguirá. ¿Eso es verdad o mentira? ¿Mentira? ¿Y cómo sabes que es mentira? Si juegas con fuego, en la cama te mearás. Si comes muchas espinacas, como Popeye te pondrás. Si comes mucho pepino, la cara fina tendrás. Si ves mucho la tele, se te quedará la cabeza cuadrada. Miguel Ángel Montilla, muchísimas gracias por venir al programa, a La Contraseña, aquí a la Casa Negra. Digamos que te has especializado en el cuento, en la narración oral, y me gustaría que nos explicaras cómo ha sido el camino hasta llegar a ese estudio que has estado haciendo además en distintos países del mundo sobre el cuento y la narración oral. Yo creo que a veces es el azar el que interviene en todo esto, porque uno tiene una inquietud de expresar. En este caso yo empecé la Escuela Superior de Arte Dramático porque quería ser actor, ¿no? Pero luego accidentalmente fui haciendo viajes de trabajo y allí me encontré con personas y situaciones que me llevaron a enamorarme del mundo del cuento. El mundo del cuento es un mundo muy ancestral, es un mundo que se remonta a los orígenes, te diría, cavernícolas, donde después de la cacería los cazadores narraban lo que había ocurrido, tal vez con onomatopeyas, con sonidos antes de que la palabra llegara a desarrollarse, pero digamos el cuento ha servido para estar conectados con un mundo imaginario que nos hace soportar el mundo real, porque el mundo real es muy duro. Y ese cuento muchas veces tiene unos personajes, lugares indeterminados que digamos que sirven para todo el mundo, ¿no? Y para todas las épocas además, ¿no? Que sirven y perduran a lo largo del tiempo. El cuento es algo intemporal. Yo cuento cuentos de la tradición oral árabe de hace 500 años o 600 años y conectan con nuestra realidad. ¿Por qué? Porque las pasiones humanas siempre han sido las mismas. Las pulsiones que nos mueven en el mundo son las mismas. Los sentimientos que nos hacen acercarnos a una persona o despreciarla, o cosas que sentimos nosotros hacia nosotros mismos, eso lo han sentido desde los griegos hasta nuestra época, ¿no? Entonces el cuento con lo que conecta realmente es con quién somos, no con quién pretendemos ser. Y te pone un espejo cuando uno escucha un cuento, sobre todo clásico, porque ha perdurado en el tiempo. El cuento te pone un espejo y te dice: mira, nosotros somos así. Entonces incluso sientes cierta incomodidad de pensar que te estás viendo reflejado en comportamientos de los personajes que cuenta el narrador, pero que tú los sientes como propios, porque todos sentimos celos alguna vez, todos tenemos alguna vez ansia de poder. Y además es que en todas las tradiciones hay un gran acervo de tradiciones orales, de cuentos que se han ido contando a través de las generaciones, pero que se corta realmente cuando aparece la figura de la televisión. La televisión lo que hace es que crea un clima de silencio en los hogares cuando llega a los años 20, años 30, bueno, aquí más tarde, aquí
en realidad en los años 40, ¿no? Años 40, años 50. Pero cuando la televisión se instaló en los hogares, aquel espacio que estaba destinado a que los mayores narraran o a aquellas personas que tenían algo que contar, la televisión lo absorbió por completo. Y ahora, con Internet, los móviles y toda la invasión de pantallas, aún se ha agudizado más, porque antes, bueno, al fin y al cabo la tele, por lo menos cuando nosotros éramos pequeños, se veía solo por la tarde, ¿no? Por la mañana no había distracciones de ese tipo, por la tarde a veces. Pero la pantalla, digamos, ha secuestrado el espacio que antes estaba destinado a la palabra, a comunicarnos los unos con los otros. Dime si es verdad o mentira, dímelo ya. Dime si es verdad o mentira, dímelo ya. Si te portas mal un día, la policía vendrá. O el hombre del saco te llevará. Cuando yo era pequeño tenía mucho miedo al hombre del saco. Y un día, como quería enfrentarme a mi miedo, me levanté por la mañana, fui al cuarto de baño, abrí el cajón y saqué un corta uñas. Y lo abrí por la zona que pincha, donde te limpian las uñas. Como yo sabía que todos los días un hombre con un saco pasaba por mi casa, fui corriendo detrás de él. Me armé de valor, porque el hombre dejó el saco en el suelo para hablar con otro hombre y en ese momento, con el corta uñas, abrí el saco. ¿Sabéis lo que llevaba dentro? No lo voy a decir. No lo voy a decir, que si no morís de miedo. ¿O queréis saberlo? Aquel hombre llevaba dentro... No, mejor que no lo diga, si no esta noche os me vais en la cama. ¿O queréis saberlo? Aquel hombre llevaba dentro cabezas de ajos. Me habían estado engañando todo este tiempo. De todo lo que he dicho, todo es mentira. Pero hay una cosa que es verdad, que el día 5 de enero, si pides algo que nazca de tu corazón, te lo traerán los reyes. Si lo pides con el bolsillo, depende, pero si lo pide el corazón, seguro que sí. ¿Y hay una norma, hay una estructura que se repite en los cuentos de todo el mundo? Sí, hay como una serie de esquemas en los que primero se plantea una situación inicial y en esa situación inicial ocurre un conflicto o un problema. Y ahí surgen personajes, llámese un héroe o llámese a veces personajes inocentes que ni siquiera sabían que podían conseguir eso que se les presenta, pues lo solucionan de alguna manera, o no lo solucionan, pero bueno, el caso es que el conflicto se instala y ahí, en la manera de solucionar ese conflicto, ahí es donde sale a relucir la cultura, la manera de sentir, la manera de pensar y la manera de abordar los conflictos de un pueblo. No es lo mismo un conflicto solucionado en Japón que un conflicto solucionado en Sudamérica. A mí me llamó mucho la atención los cuentos africanos porque tienen un carácter muy familiar, de los ancestros, y conviven mucho los espectros, es decir, ellos consideran que la vida no es solo lo que vemos. Eso conecta también con las tribus australianas. Hablan mucho de ese otro lado, de esa otra realidad que está ahí latente, el mundo mágico, por así decirlo. Y además, los narradores orales allí cuentan a los niños historias que los niños asumen como reales, es decir, que tu abuelo está aquí, que tus ancestros te pueden cuidar, y quizá en Occidente se ha perdido un poco esa conexión con el más allá. Y en el caso de Japón, por ejemplo, ¿cuáles serían las características de sus historias, de sus cuentos? Lo digo porque es una cultura tan alejada de la nuestra. Allí son muy tradicionales y lo que hacen es, a través de sus representaciones de teatro kabuki, en el caso de los títeres con bunraku, o el teatro no, otra serie de representaciones teatrales que da la impresión que son muy arcaicas y que uno va hoy en la representación y va dentro de 20 años y ve lo mismo. Pero no. Dentro de que la historia es la misma, de que llevan representando, les gusta representar como dramas históricos
que han vivido desde siglos y de siglos. Dentro de que está como muy encorsetado, para mí ha sido uno de los teatros y de las narraciones más potentes que he sentido en mi vida. Porque hay una fuerza descomunal y una fuerza de la tradición. Es decir, no te estoy contando una historia cotidiana, contemporánea, que me pasa a mí en el bar de al lado. No, te estoy contando algo que han heredado muchas generaciones atrás y que han creado la idiosincrasia de un país, ¿no? Entonces, cuando sale un personaje y narra su vivencia personal de lo que es sacrificarse por otros, el concepto del harakiri y todo esto, el público mantiene uno de los silencios más expectantes que yo he sentido jamás en un teatro. O sea, yo diría como la catarsis griega, donde todo el mundo quedaba como hipnotizado por lo que está pasando y donde entra una sensación hipnótica en el que ya tú dejas de ser tú y formas parte de un colectivo mágico, que ellos son los catalizadores, ellos se lo están generando y tú no te das cuenta y estás entrando en la historia no solo con tu intelecto, sino con todas tus vísceras, te transforma, o sea, tú sales de allí y eres otra persona. Entraste de una manera pensando que ibas a hacer una cosa lúdica, pero te mutas, ¿no? Ese es el valor del arte, que puedas mutar. Un perro y un gato se conocieron. El perro se acercó al gato y le dijo, guau. El gato se acercó al perro y le dijo, miau. Pero no se entendieron. Hablaban diferentes idiomas. El perro sacó la lengua y movió la cola. El gato, al ver que era un perro simpático, se acercó y le ronroneó. ¿Te ha ronroneado alguna vez un gato y una persona? Empezaron a jugar al perro y el gato. El gato corría y el perro le perseguía. ¿A que no me pillas, cara de morcilla? El gato corría y el perro le perseguía, pero el gato se tropezó, se cayó y el perro le puso las patas encima. El gato, al ver que tenía las patas encima del perro, hizo unas cosas que hacen los gatos cuando se sienten en peligro. Arañó al perro. El perro, al sentir el arañazo y la sangre en el hocico, hizo una cosa que hacen los perros cuando se sienten en peligro. Mordió al gato. Lo que había sido un juego empezó a ser algo de verdad. Ahora verás cuando te pille. Ahora verás cuando te pille. Pero los gatos tienen ventaja, porque los gatos pueden subirse encima de los tejados. El gato encima del tejado, el perro bajo dando vueltas, el perro ladrando, guau, 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 el gato maullando, miau, miau. En el caso de la narración oral, bueno, yo no sé si a lo largo del tiempo, de todo ese largo tiempo que perduran estos cuentos, se transforman, porque, bueno, en muchos casos, pues evidentemente también están escritos en alguna parte, pero su vía de transmisión principal es la oral, y no sé si van enriqueciéndose o modificándose a lo largo del tiempo. Todos los cuentos de tradición oral, a medida que los han ido contando narradores, han ido mutando. Y cada narrador le ha dado su impronta personal. Entonces, eso se para cuando la escritura empieza a tener más peso. Con el nacimiento de de Gutenberg, de la emisión de libros, ¿no? A partir de que ya está escrita, entonces ahí hay como un respeto más al cuento, siempre y cuando el narrador puede hacer lo que quiera con el cuento. Pero sí que es verdad que la transmisión oral daba un margen de libertad mucho más abierto que cuando uno coge un libro ya escrito, porque el libro escrito ya se supone lo que pasa y cómo pasa, y parece que como que te encarrila hacia dónde tienes que ir contando la historia, aunque tú lo cuentes con tus palabras, aunque tú lo enriquezcas con otros matices, la trama va a ser siempre la misma, ¿no? Entonces, claro, ganamos con la escritura y por otro lado perdimos. Y bueno, tú tienes, como nos decías al principio, formación en arte dramático que has aplicado a contar cuentos, ¿no? Porque no solo es lo que cuenta la historia, sino cómo se cuenta. Pues mira, en la Escuela de Arte Dramático de Madrid nos enseñaban técnicas más bien encaminadas al hecho escénico como actor. Entonces en los actores hay una gran diferencia a lo que es un narrador oral, porque el actor lo que tiene que hacer es encarnar un personaje y aprenderse bien un texto
y cuando estás trabajando con otros, dar la réplica exacta y concisa, lo más concisa posible y exacta. O sea, no te salgas ni te quedes corto de la réplica porque el otro actor no sabrá qué tiene que hacer. Eso está muy bien, pero a la hora de narrar un cuento no me funciona. De hecho, yo tuve un choque muy potente porque yo me aprendía los cuentos de memoria. Y entonces decía los cuentos y veía que los niños se dormían y bostezaban o querían irse. Y yo digo, esto no es así, esto no funciona así. Hasta que yo no entendí que contar un cuento no es tanto contarlo como escuchar lo que está pasando delante de ti, es decir, adaptar el cuento al auditorio, es decir, puedes contar un cuento igual, el mismo cuento, lo puedes contar igual en un asilo de ancianos que están en estado terminal, lo puedes contar de la misma manera que lo contarías en medio de la calle en unas fiestas mayores, el mismo cuento. No, por muy aprendido que lo tengas, no. En realidad el trabajo del narrador es escuchar. ¿Cuál es tu trabajo? Hacer de oreja. Lo que digo está condicionado por lo que escucho. Según me llega del auditorio una energía a otra, yo o tengo que bajar el tono, o tengo que pegar un grito, o tengo que de repente parar y no hablar y quedarme quieto. Pero eso yo no lo sé en la sala de ensayos. Yo eso lo conozco cuando estoy frente al auditorio. El auditorio me dice cómo tengo que contar el cuento. Y eso lo hacen mucho los narradores orales callejeros en Marruecos y en los países africanos, que en las plazas se ponen a contar cuentos y es increíble como en una plaza bulliciosa un narrador se pone en un rincón, la gente se empieza a ir acercando, y de repente uno pasa por ahí y todo el mundo se ha callado, allí no habla nadie. Y los que están escuchando dicen, calla, calla, que está bien. Eso es el poder de la palabra, eso no tiene otro nombre. Y ese trabajo, esa tarea de cuentacuentos, sí que en España, aunque quizá ha perdido, como comentabas al principio, con la televisión, con las pantallas, pero se ha recuperado últimamente porque es una figura que hemos visto hacerse familiar en los colegios, en los centros culturales. Se ha recuperado, pero se ha encasillado normalmente en el público infantil. Es decir, la palabra cuentacuento remite a la iconografía o te señala que es algo de niños. Entonces, igual es que hay que cambiar la palabra por narrador oral, o bueno, seguir aceptando que somos cuentacuentos, pero amplificar el territorio, porque las sesiones de adultos los adultos son mucho menos expresivos a la hora de participar en un cuento o a la hora de vivenciarlo, es decir, parece que no les está pasando nada, sin embargo, por dentro notas que algo bulle. Entonces eso se nota en los grandes silencios que se producen, ¿no? Cuando el cuento coge su cenit. Los niños, cuando el cuento coge su cenit, gritan o quedan en una perplejidad, pero enseguida suspiran, expresan, ¿no?, lo que sienten. Los adultos no, los adultos quedan callados y cuando acaba la sesión, entonces, ¡boom!, ocurre como una especie de metamorfosis, pequeña metamorfosis, que se acercan y dicen, ¿qué nos has hecho, no? ¿Qué ha pasado? Bueno, ahora estás en esta tarea de cuentacuentos. Cuéntanos qué más haces o qué otros proyectos tienes para el futuro. Me imagino que en este mismo terreno, ¿no?, de las historias. Voy a un festival de Cartagena que se llama Festival Mucho Más Mayo y es un festival asombroso porque su concepto es experimentar en las artes escénicas. Es decir, romper, digamos, lo establecido, los códigos convencionales. Entonces, llevo ya 5 años yendo a este festival. Este año he presentado una propuesta que hago dentro de un ascensor. Es un ascensor panorámico que sube para ver Cartagena desde arriba, ¿no? Entonces, en 1 minuto y medio, 3 personajes entramos al ascensor y bueno, mediante una serie de juegos, que sería interesante verlos más que narrarlos, lo que queremos conseguir en ese 1 minuto y medio es que, ya que se ha generado en el ascensor esa intimidad, porque tú tienes una intimidad en un ascensor muy próxima, muy cercana, ya que físicamente estás tan cerca de esas personas, lo que queremos conseguir es que se consigan contarse algún secreto.
Claro, primero empiezan los actores alentando a contar los secretos suyos, para después el público en ese minuto y creo que son 50 segundos, porque es una vista panorámica así bastante alta, que cuenten su secreto, ¿no? En fin, me parece un festival asombroso en cuanto a la capacidad de creatividad que te permite explorar otros territorios más allá de lo convencional. Butaca, escenario, venga, entretenerme. Estaban cansados y aburridos y el perro se quedó dormido. ¿Sabes lo que hizo el gato cuando vio que el perro estaba dormido? Pues se quedó dormido también. Aquella noche soñaron. El gato soñó con que el perro subía al tejado, y eso que los perros no saben subir a los tejados, y acariciaba al gato. Y el gato soñó con que bajaba del tejado y acariciaba al perro. A la mañana siguiente se despertaron. Se despertó el gato, el perro seguía ahí. ¿Sabéis lo que hizo el gato? Bajó del tejado. Y entonces el perro se despertó. Y se miraron. Y se acercaron. Y entonces el gato le dijo al perro, oye, ¿te hice daño ayer? ¿Me perdonas? Y el perro le dijo al gato, pues menudo bocado que te he dado yo. ¿Me perdonas tú a mí también? Oye, pues descubrieron una cosa que quizá tendríamos que descubrir alguna vez en la vida, que si aprendemos a perdonarnos, seremos mejores amigos. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos hablado de este trabajo que haces en torno al cuento y a la narración oral, y suerte con lo que hagas con estos proyectos a partir de ahora y para el futuro. Gracias a ti.